Sean todos bienvenidos hoy al Día del Señor, a la Iglesia Cristiana Bíblica, cimiento firme, desde Fusagasugá, proclamando el Evangelio bíblico. Para la gloria del Señor. Sean bienvenidos. El título de la enseñanza en esta mañana: una doctrina pura, una doctrina pura. Y vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Una doctrina pura. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Acerca de la iglesia y su mensaje. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Esta carta es escrita de Pablo hacia Timoteo con un propósito específico, con un objetivo claro, y es detener la enseñanza de la falsa doctrina. Esta carta fue escrita para detener la enseñanza de la falsa doctrina entre la iglesia de Éfeso, en la cual era Timoteo pastor. Y también el objetivo es a su vez el de promover la enseñanza de la sana doctrina. La doctrina inspirada por el Espíritu Santo. Esa es la sana doctrina. Muchos dirán, ¿cuál es la sana doctrina? La doctrina inspirada por el Espíritu de Dios. Entonces, hay un mandato de algo que se le ha confiado tanto al apóstol Pablo por parte de Dios, como mensajero de Dios, como apóstol de Jesucristo. Hay un mandato de algo que se le ha confiado, y es el Evangelio, que a su vez él encarga y confía a Timoteo, el joven pastor. Y Timoteo recibe órdenes, y no cualquier clase de órdenes. Él recibe órdenes como un soldado recibe órdenes de su capitán. Una orden de pelear la buena batalla contra el mal, de pelear la batalla contra la perversión de la doctrina inspirada. Timoteo debe enfrentar estos desafíos, y él debe enfrentarlos como un creyente y servidor de Cristo, con valor,
con fidelidad, porque son grandes desafíos, y aferrado a la verdad del evangelio que le fue encargado. Entonces Pablo le pide a Timoteo que se quede en ¿dónde? Versículo 3. Como te rogué, le rogó. Quizá Timoteo quería irse de Éfeso rapidito, pienso yo, porque él le ruega. ¿Qué le ruega? Como te rogué que te quedases en Éfeso. Entonces Pablo le pide a Timoteo que se quede en Éfeso. No era un lugar nada fácil para predicar el evangelio. Había tanto presión adentro como afuera de la iglesia. Era un lugar de idolatría, era un lugar horrible. Y Pablo le pide a Timoteo que se quede en Éfeso. La necesidad más urgente, más apremiante era que Timoteo se quedara trabajando en Éfeso. Como les dije, un lugar que para nada era un lugar fácil para levantar una iglesia, para predicar el evangelio y sostenerse en la sana doctrina, en la doctrina inspirada por el Espíritu Santo. Él debía quedarse con el propósito de continuar la batalla por la verdad. ¿Cuál es nuestra batalla? La batalla por la verdad. En un mundo lleno de mentiras, de engaño, de falsedad, de apariencia, nuestra batalla como iglesia es una batalla por la verdad. Cada vez que nos subimos a este púlpito es una batalla por la verdad, una batalla contra la mentira, contra la falsedad. Te ruego, Timoteo, te pido encarecidamente que te quedes y pelees esa batalla por la verdad en contra del engaño, de la falsedad. Te ruego encarecidamente, te pido que te quedes en Éfeso. ¿Para qué? ¿Para qué? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Ahí dice el texto, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, para corregir lo que está mal. Para corregir lo que está mal. Entonces aquí podemos ver, tanto en el versículo 3, versículo 5 y versículo 8, tres cosas importantes. Una es la instrucción. La instrucción para corregir la falsa doctrina. Ahí en el versículo 3. Luego vemos en el versículo 2 el propósito de la instrucción para corregir la falsa doctrina. Vemos la instrucción para corregir, luego vemos el propósito de la instrucción. Y lo tercero, en el versículo 8, podemos ver la instrucción sobre el contenido de una sana doctrina. Y comencemos en el versículo 3 sobre el mandamiento. ¿Qué manda Pablo? Y le dice a Timoteo que él ordene, porque hay ciertas personas que están ya impartiendo falsas enseñanzas. Entonces dice, manda. Le dice Pablo a Timoteo, manda. Este manda es un término militar. Esta es una voz militar. Manda implica dar órdenes estrictas. ¿Qué tiene que hacer Timoteo? Dar órdenes estrictas a la iglesia. Es una manera autoritativa en que él debe decir, él debe hablar según las instrucciones del apóstol Pablo. Manda, Timoteo, manda a alguno de estos personajes que no enseñen doctrina diferente a la doctrina sana, a la doctrina inspirada. Y esto incluye cualquier enseñanza que era contraria a lo que el apóstol Pablo había enseñado a Timoteo y a las iglesias.
Esta falsa enseñanza o esta doctrina errónea es todo aquello que es contrario a las sagradas escrituras. Y estos personajes tenían una característica. Dicen: y prestes atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pónganme en atención, estos personajes eran enseñadores de cosas novedosas. Ellos venían con cosas novedosas para enseñar a la iglesia, cosas diferentes querían enseñar a lo que estaba escrito, a las instrucciones del apóstol Pablo. Cosas novedosas, cosas diferentes, fábulas e historias ficticias que no tienen ningún valor espiritual. Hoy día se predica mucho acerca de esto. Historias, fábulas, imaginaciones de los hombres, invenciones de los hombres. ¿Todo para qué? Para que ellos sean exaltados, el pueblo sea sumergido en ignorancia espiritual y nada en ellos tenga valor espiritual. Porque nada de eso contribuye al crecimiento o a la madurez. Genealogías interminables sucedía allí en este contexto. Genealogías interminables que eran fuente de pura especulación y de invención de cuentos mitológicos, los cuales habían logrado reemplazar, escúchenme bien, reemplazar el evangelio en la mente y en el corazón de muchos allí en medio de la iglesia. Y todo esto que acarreaba, dice que disputas, controversias tontas, que no edifican, que no traían gloria a Dios, que no traían crecimiento espiritual, valor espiritual, que es por la fe en Dios y en su verdad. Entonces el trabajo de administrar el evangelio debía ser llevado adelante, enseñado fielmente allí por medio de la sana doctrina. Entonces habían hombres infiltrados en medio de la iglesia, como lo pueden haber hoy día en medio de la iglesia, como lo pueden haber hoy día en esta congregación. Hombres infiltrados, hombres perversos infiltrados en la iglesia de Cristo, que estaban enseñando cosas diferentes a la verdad escrita y a la verdad inspirada que el apóstol Pablo le estaba enseñando a Timoteo. Enseñaban diferentes doctrinas estos hombres que estaban allí, hombres perversos infiltrados en la iglesia. Y mira que esto nos lleva inmediatamente, y yo lo llamo así, al severo mensaje de Pablo a los Gálatas, y que leímos en nuestra oración congregacional, Gálatas 1:6. Gálatas 1:6, miremoslo por un momento, una vez más. Gálatas 1:6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1:6. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. ¿Qué estaban predicando estos hombres infiltrados en la iglesia? Un evangelio, no como lo enseñaban los apóstoles, no como lo enseñaba Pablo, no como lo enseñaban las escrituras que ellos tenían, que eran inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, escúchenme con atención. Para seguir un evangelio diferente, no, versículo 7, no que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Miren esto. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mire, usted no se imagina, con la visita del Papa, cuántos aún en medio de iglesias cristianas quedaron perturbados con esa visita, confundidos, porque escuchaban sus mensajes y decían: qué bonitos mensajes. Qué bonitos mensajes, qué mensajes tan edificantes. Me decían
algunas personas me decían eso. Me decían, pastor, pero mire la obra que está haciendo el Papa, mire eso. Y lo que dice. Y estos son los que perturban, predican cosas diferentes al evangelio de Cristo, el que ha sido anunciado. Y dice así la escritura: más si aún nosotros, o un ángel del cielo, escúcheme, así bajara en este momento un ángel del cielo y lo viéramos, pero hablara un evangelio diferente al que está escrito y al que fue dicho por los apóstoles y profetas, no lo podríamos recibir. Pero quizás muchos de ustedes se postrarían ante un ángel. Mira cómo este es un mensaje severo del apóstol Pablo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio que trae el Papa de Roma no es el evangelio bíblico, y es anatema, es maldito. No puede ser recibido por la iglesia de Cristo, tiene que ser rechazado. No te dejes perturbar ni confundir. La salvación que ellos dicen se basa en obras humanas y en virtudes humanas, no en la gracia de Dios ni en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuidémonos de aceptar y de recibir como iglesia lo que es nuevo o lo que es diferente, como aquellos atenienses descritos en Hechos 17. Escúcheme con atención, dice la escritura: pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban tiempo en otra cosa, sino en decir y en oír algo nuevo. Hechos 17:21. Esto es la realidad hoy día en muchos círculos cristianos. Tienen comezón de oír algo nuevo, algo diferente, algo novedoso, y no el evangelio. Proclaman tener nuevas revelaciones acerca de lo cual nada saben. Por eso el versículo 7 dice: pretenden ser doctores de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni lo que afirman. Mira el grado tal de engaño aún en el que se encuentran esos líderes religiosos. Terrible. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caen al hoyo, ambos. Los seguidores del error en Éfeso, ellos no tenían ese sentido de escrutinio cuidadoso y de reflexión cautelosa. Ellos carecían de ese discernimiento espiritual. Entonces comían y tragaban entero todo lo que les decían, con tal de que les sonara bonito, con tal de que les sonara espiritual o religioso. Ellos, venga para acá. Y eran guiados al error. Por eso Pablo le pide a Timoteo que les mande a que desistan de sus malas enseñanzas. Hoy Dios te manda a que desistas de toda mala enseñanza, de la cual quizás te has aferrado por años. Hermanos, no solamente se debe desistir de enseñar el error, sino también de pensar erróneamente. Muchos entre nosotros piensan erróneamente, piensan contrario a las escrituras. Tú debes desistir tanto de enseñar el error como de pensar erróneamente. Lo primero es resultado de lo segundo. Cuando alguien piensa erróneamente, ¿qué hace? Enseña erróneamente. Debemos pensar de acuerdo a la palabra de Dios, renovando así nuestro entendimiento.
Piensas mal, enseñas mal. Acepta lo que Dios dice en su palabra. Muchos no quieren y todavía batallan con doctrinas bíblicas y no quieren soltar su error. Dicen, no, pero no es así, es que yo todavía no estoy convencido. Y les mostramos por las escrituras con claridad. Y aún siguen aferrados a su error. Acepta lo que Dios dice en su palabra. Humíllate ante la palabra del Señor. Ya son muchos años quizás que llevamos contigo y todavía tú en tu error. Arrepiéntete. Piensas mal, vas a enseñar mal a otros, vas a enseñar mal a tus hijos, vas a enseñar mal a los que están a tu alrededor. No solo vas a caer tú al hoyo, sino ellos contigo van a caer. Por eso manda a que desistan de sus malas enseñanzas. Esto nos dice hoy el Señor en su palabra. No enseñes, no promuevas, no compartas lo que es diferente del sano evangelio. No lo hagas. Cuidado con tu Facebook, que muchos de ustedes comparten cosas que ni siquiera son bíblicas. No enseñes, no promuevas, no compartas lo que difiere del sano evangelio. No pierdas el tiempo con fábulas. No pierdas el tiempo con fantasías y especulaciones religiosas que no conllevan a nada y no tienen ningún valor espiritual. Iglesia, da testimonio del evangelio puro y ejerce una fe viva en el Señor Jesucristo, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la instrucción de corregir la falsa doctrina. Ahora, lo segundo, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Pues de que no enseñen diferente doctrina. Miren ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Miren el propósito del mandamiento, el propósito de esta instrucción de corregir la falsa doctrina. Es el amor que nace de un corazón limpio, de buena conciencia, de una fe sincera y una fe, de una buena conciencia y una fe sincera. O sea, aquí, hermanos, el propósito es la proclamación del evangelio puro, la proclamación de la sana doctrina inspirada, la proclamación del evangelio, pero no solo eso, sino también con un carácter y con una convicción, porque no se trata solo del mensaje, sino también tiene que ver con el mensajero con un corazón limpio, el mensajero con una buena conciencia, el mensajero con una fe sincera. Escúcheme, claro, debemos proclamar el evangelio con carácter y convicción, con una vida coherente con el mensaje que predicamos, con el mensaje que proclamamos, con un corazón limpio. ¿Qué significa esto? Con un corazón libre de deseos impuros, con un corazón libre de motivos malos, de motivos egoístas, de intereses personales, con buena conciencia, con una conciencia libre del sentido de culpa, con alguien que ha reconocido el perdón de Dios sobre su vida y no tiene sentimiento de culpa, sino que reposa en la paz del Señor que ha ganado a través de su preciosa sangre, con una fe no fingida, o sea, una fe libre de ¿qué? De hipocresía. Qué mal es ¿cierto? La hipocresía. Una fe no solo de labios, sino una fe viva que nos une a Cristo. No una fe solo de labios, sino una fe que es coherente también con nuestra conducta
y en la forma en que vivimos. Esa es una fe no fingida, una fe que es libre de hipocresía. Y todo esto nos lleva al gran propósito. ¿Cuál es el propósito de que Él mande que no enseñen doctrina diferente? El propósito es el amor a la verdad. El amor a la verdad. ¿Qué debe entender la iglesia? La iglesia debe entender algo, que se debe amar la verdad de Dios. Amar la verdad. ¿Tú amas la verdad? ¿O todavía tú en tu capricho sigues aferrado a las fábulas, a esas historias, a esas mitologías fantasiosas? El propósito es amar la verdad. Mira esto: corazón limpio, conciencia buena, fe no fingida, son los frutos de la fe en Cristo. Y saben, esto nunca podrá ser producido por la falsa enseñanza. Esto nunca podrá ser producido por mitos o genealogías. Esta carta en primera instancia, como lo vemos aquí, fue escrita para detener la falsa enseñanza y para que la iglesia empezara a aprender a amar la verdad que Dios les ha dado. Amemos la verdad de Dios. Ahora, ¿cómo detenemos la falsa enseñanza? Pónganme en atención. ¿Cómo impedimos la mala enseñanza? Promoviendo la sana doctrina. No cayendo en discusiones tontas. ¿Cómo detenemos la falsa enseñanza? ¿Cómo impedimos que la falsa enseñanza avance? Pues promoviendo como iglesia que ama la verdad de Dios, con un corazón limpio, con buena conciencia, con una fe no fingida. Una iglesia que promueva la sana doctrina, aquella que históricamente Jesús y sus apóstoles enseñaron, y que la primera iglesia perseveró en esa doctrina, guardando el testimonio de la enseñanza de los apóstoles, guardando el testimonio de las sagradas escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Para ellos era la norma de verdad, no había otra. Ahora versículo 8, vamos a ver el contenido de una sana doctrina. Versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Mira el contenido. Mira el contenido de una sana doctrina. En una sana doctrina no se anula la ley. Jesús no vino a anular la ley, sino a cumplirla. Pero hoy día, ¿qué se enseña? Que la ley ya no tiene nada que ver con nosotros. Pero escúchenme con atención. La Biblia dice que la ley es buena si se usa como legítimamente o correctamente. Si se usa con su verdadera intención y significado. Si se hace uso legítimo y correcto de la ley es buena, la ley es excelente. Romanos 7, versículos 7 y 12 lo pueden leer en casa. Dice así la escritura: ¿qué diremos pues? Romanos 7, 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Cómo es la ley de Dios? Santa.
¿Y el mandamiento cómo es? Santo, justo y bueno. ¿Debemos anular la ley? No. ¿Pero debemos darle un uso correcto? Sí. ¿Alguien es justificado por las obras de la ley? No. ¿Pero aquel que ha sido justificado debería andar en las obras de la ley? Sí. Pero vuelvo y les digo, ¿somos justificados acaso por las obras de la ley? No, de ninguna manera. Ahora, ¿la ley es mala? No. ¿Cómo es la ley según la Escritura? Es santa. ¿El mandamiento cómo es? Santo. ¿Es justo? ¿Es bueno? ¿Debemos anularlo? ¿Debemos ser indiferentes a ello? ¿Debemos cancelarlo? Yo no vine a abrogar la ley, dijo Jesús. Yo vine a cumplirla. Pónganme atención a esto. Cuando la ley, ahora, no se usa legítimamente la ley cuando la ley es sepultada bajo una carga de tradiciones que anulan su propósito. No se usa legítimamente la ley cuando la ley es sepultada bajo una carga de tradiciones que anulan su propósito. La Escritura dice en Mateo 15, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición. Se ponían la tradición por encima que el mandamiento de Dios. También les decía el Señor Jesús, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Mira cómo estaba la ley sepultada bajo una carga de tradiciones que anulan su propósito. Y eso desvía la sana enseñanza, desvía la sana doctrina. Eso desvía tu cosmovisión cristiana, bíblica, tu manera de vivir en este mundo. Lo desvía por completo. Ahora, no se usa la ley legítimamente cuando se usa como punto de partida para cuentos ficticios sobre antepasados. Allí pierde su poder, porque ellos lo usaban para eso. Los rabinos añadían a las genealogías que estaban escritas, les añadían un montón de cosas para hacer unos cuentos y unas historias, y perdía el poder la ley. No debemos despreciarla o anular la ley de Dios, sino que la usamos como debe ser usada. Sino que la usamos como debe ser usada, recordando esto, que la ley no fue promulgada para el justo, y ahí lo dice la Escritura, sino para quién, y empieza a dar la lista: para los transgresores, rebeldes, desobedientes. Esto de la ley era un punto importante. ¿Por qué? Miren acá la conexión. Los falsos maestros dentro de la iglesia estaban olvidando la ley de Dios. Estaban olvidando la razón fundamental del evangelio, que es salvarnos de la condenación de la ley. Ellos estaban olvidando esto. Ellos pervertían el evangelio y empezaron a promover muchas falsas enseñanzas y a perder el tiempo con palabrería sin sentido y fábulas, porque ellos no estaban reconociéndose en a sí mismos como pecadores delante de Dios, porque habían hecho a la ley a un lado. Y ellos, estos falsos maestros, no se estaban reconociendo como pecadores delante de Dios. Estaban hinchados, eran arrogantes, jactanciosos, vanos, confiados en su propia justicia. En 2 de Timoteo 3 dice: porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Escúcheme, hijos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Están envanecidos y no entienden. ¿Por qué? Porque su interés es promover discusiones y contender con palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. 1 de Timoteo capítulo 6. Entonces, este era su pecado. ¿Cuál era el pecado de los falsos maestros? De las enseñanzas torcidas. ¿Dónde se originaba? En ignorar la ley de Dios. Y ellos no reconocían que estaban necesitados de la gracia de Dios.
Hermanos, ¿qué nos habla hoy la palabra? De que tú y yo somos necesitados de la gracia de Dios. Aunque somos pecadores perdonados, aún necesitamos la gracia de Dios. Pero ellos no reconocían que necesitaban la gracia de Dios. En ellos no habían convicción de pecados en sus vidas. ¿Hay convicción de pecado en tu vida? ¿Estás bajo esa pesada carga de la convicción de pecado en tu vida? Estos hombres se estimaban mucho a sus propios ojos como buenos por naturaleza. ¿Te crees bueno por naturaleza? Niños, jóvenes, ¿ustedes se creen buenos por naturaleza? Si cada niño que nace con una sentencia y es la condenación de Dios. La ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. ¿Sabes cómo empezamos a mirar y amar a este mundo y amar a las personas y a mirarlas con misericordia y compasión? Cuando nosotros entendemos que cada uno de ellos está bajo la ira de Dios. ¿No te parece eso terrible? Tú, papá, que tienes tus hijos pequeños, tu pequeño hijo no es un angelito. Tu pequeño hijo está bajo la ira de Dios y él necesita oír el evangelio de Cristo. Cada hombre, cada ser humano, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cada uno nacemos en este planeta con una sentencia y una condenación, la ira de Dios sobre nosotros. Y muchos se creen buenos por naturaleza y justos a sus propios ojos. Jesús dijo: no he venido a llamar a los que se creen muy justos, sino a los que reconocen que son pecadores. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Entonces el propósito de la ley de Moisés era llevar a los pecadores al punto que se sintieran completamente quebrantados bajo la pesada carga de sus pecados. Ese era el propósito de la ley. Llevarnos a una convicción de pecado. Llevarnos bajo esa pesada carga y quebrantarnos bajo esa pesada carga de pecado. Para eso es la ley. La ley es un espejo que revela tu inmundicia. Muestra la mancha que necesita ser lavada por la sangre de Cristo. Para eso es el uso de la ley. La ley es el guía, la ley es el ayo que te señala la vía, el único camino que te puede librar del pecado, el cual es Cristo Jesús. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, los impíos, etcétera, etcétera. ¿Acaso esto no es una descripción exacta de los hombres en su rebelión contra Dios? ¿Acaso esto que dice la Escritura no es una descripción exacta de lo que tú eres? La primera palabra que describe es transgresores. Lo voy a mencionar rápidamente, transgresores, porque a veces leemos, ¿qué significa eso? Son aquellos que no que ignoran la ley, son los que viven como si no hubiera ley. Eso es un transgresor. No es que ignore la ley, sino que vive como si no hubiera la ley. Ah, bueno, la ley está. Ah, bueno, pero yo vivo como quiera. Un transgresor. Viven haciendo lo que les place. Viven separados de la ley, de sus demandas. No les importa. Los transgresores son también desobedientes, insubordinados. Se niegan a ponerse bajo la palabra, se niegan a ponerse bajo el gobierno de Dios, que promueve la misma ley de Dios. Saben, en la vida cotidiana práctica, estas personas son impías, no tienen temor a Dios, viven en su pecado, son amigos de su pecado, se disfrutan su pecado, son irreverentes y profanos, pecadores por naturaleza, que han errado el rumbo en la meta de su existencia, que es glorificar a Dios conscientemente. ¿Para qué existimos? Para glorificar a Dios conscientemente. Pero aquellos que son rebeldes y transgresores de la ley han errado el rumbo y la meta de su existencia. Entonces la ley fue puesta para los transgresores, para los insubordinados o desobedientes,
para los impíos y pecadores, con el fin de que estas personas fueran sacudidas profundamente en su ser y se dieran cuenta de Dios, de la santidad de Dios y de la sentencia de Dios sobre ellos. Mira, la ley de Dios espanta cualquier autocomplacencia que pudiéramos tener en nosotros mismos. Y esa es la idea, espantar tu autocomplacencia. Querido amigo, querida amiga, la ley fue promulgada para que el hombre inquieto por su condición sienta una mayor inquietud, de manera que grite desesperadamente de sí mismo: miserable de mí, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Irreverentes. ¿Quiénes son los irreverentes? Los que ridiculizan el evangelio, los que se burlan del evangelio, de los que se burlan de las cosas de Dios, de la existencia del único Dios verdadero. Un irreverente es el que se burla cuando nos levantamos a cantarle himnos al Señor y se está burlando y está criticando la música y la letra. Eres un irreverente si haces eso. Y la Biblia te está describiendo a ti en esta mañana. ¿Pensabas que nadie te había visto? Dios sí, y Dios ve tu corazón. Irreverentes son los que ridiculizan el evangelio y la existencia de Dios. Profanos, una persona profana es la que no se refrena, escúcheme, en pisotear lo que es santo. No importa que digan: mira, esto es santo. El profano pisotea eso y dice: ¿y qué? Y yo hago y digo lo que quiero. Y va contra Dios y pisotea lo que es santo. Parricidas y matricidas. Miren esta violación tan grande al mandamiento. ¿A cuál mandamiento? A honra a padre y a madre. Escúchenme, hijos. Honra a padre y madre para que tus días se alarguen en la tierra. Ya saben por qué muchos están muriendo jóvenes. Igual no es una regla general, cabe decirlo. Muchos mueren jóvenes porque no honran a padre y madre. Honra a padre y madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y saben además lo que la ley declaraba. Escúcheme. La ley declaraba específicamente ahí en Éxodo 21:15, decía que el hijo que hiere a su padre o a su madre morirá. Morirá. El hijo que hiere a su padre o a su madre morirá. Mira, si solo herir a sus padres merece la pena de muerte, herirlos, ¿cuánto más un golpe destructor de asesinato a sus padres? Tú dirás: bueno, yo no sería capaz de asesinar a mi papá o a mi mamá. Pero ¿cuántos de ustedes, hijos, han deshonrado a sus padres pensando mal de sus padres en sus corazones, o deseándoles mal a sus padres en sus corazones? Eso es homicidio en el corazón. También los homicidas, aquellos que quitan la vida a otra persona, tiene referencia a cualquiera y a todo homicidio. El mandamiento aquí violado es el 6º mandamiento, que dice que no matarás. En cuarto lugar, esta ley fue puesta también para los inmorales y sodomitas. Y aquí se quebranta el 7º mandamiento. ¿Cuál es? No cometerás adulterio. Y todo esto tiene que ver con inmoralidad sexual, cualquiera que sea la forma en que ocurra esa inmoralidad sexual. Fornicación, adulterio, perversiones sexuales, desviaciones sexuales. Todo esto entra aquí. Y eres culpable delante de Dios si las practicas, y aún nadie te ha descubierto, ni aún tu esposa o tu esposo o tus hijos, pero Dios sí. Y hoy Dios lo está haciendo y desenmascarando tu corazón. Todo pensamiento inmundo es una forma de adulterio. ¿Qué pecador no es culpable de esto? Todos, todos. Los sodomitas. Esta palabra se refiere directamente a homosexuales masculinos. En primera instancia, Romanos 1:27, leámoslo un momento. Romanos 1:27.
Romanos 1:27. Y de igual modo también los hombres, ¿hablando de quién? De los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El homosexualismo es un juicio de Dios. Hoy día hay pastores que enseñan que no importa tu preferencia sexual, igual si crees en Jesús, y aún a sabiendas de que practicas eso, puedes ir al cielo. No es así. Es falsa esa enseñanza. Y falsos esos pastores que dicen eso. Esta palabra se refiere directamente a los homosexuales masculinos. Primera de Corintios 6:9. Más adelante, Romanos, Primera de Corintios 6:9. Primera de Corintios 6:9. ¿Quiénes van a heredar el reino de Dios o quiénes no van a heredar el reino de Dios? Mira lo que dice la Biblia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los ¿qué? Afeminados. Padres, no dejen a sus hijos que se hagan cortes que parecen homosexuales o parecen niñas, o que se pongan areticos que son para las mujeres, o ropa femenina, porque él puede decirles que yo soy un hombre, solo que esta es la moda, pero habla, se comporta como una mujer. Cuidado. Y los jóvenes, los jovencitos, porque ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ya sabes, si tú eres borracho, lo que vas a heredar: condenación eterna. Porque tanto el borracho como el homosexual, tanto el borracho como el homosexual y el ladrón. También este texto habla indirectamente de la referencia a todos los homosexuales, tanto masculinos y femeninos, el lesbianismo. Y en quinto lugar, la ley es establecida también para los secuestradores. ¿Quiénes son los secuestradores? Bueno, quienes esclavizan a otros, quienes hacen mercaderes de esclavo o ladrones de hombres. O secuestradores. Es una violencia, una violación al octavo mandamiento de no robar, no hurtarás. Y esto es para aquellos que han infringido los derechos humanos, la libertad de sus semejantes. ¿Qué pecador está libre de ello? Mira, en sexto lugar, esta ley también fue hecha para los mentirosos y perjuros. El apóstol Pablo está pensando en el noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no mentirás. Escúchenme todos, por naturaleza todo hombre es ¿qué? Mentiroso. Los niños son ¿qué? Mentirosos. Hay que enseñarles la verdad. Y si ellos te dicen una mentira, debes corregirlos y restringirles esa maldad, porque el padre de mentira es el diablo. Muchos aconsejan y dicen: ay, esa mentirita, eso se les va quitando, déjenlo así, eso no le ponga mucho cuidado. No lo vaya a presionar porque lo asusta y se lo vuelve más mentiroso. Debes disciplinarlo, restringe la maldad de tu casa. Incomoda el pecado de tus hijos en tu casa. Incomódalo. No, déjelo. No lo presione, porque más caprichoso, más caprichosa se vuelve. Presiónalo. Es preferible que se incomode en tu casa, que él vaya al infierno porque tú no has hecho lo que debes hacer. Predícales el evangelio todos los días. Todo lo que tiene que ver con la mentira, el padre de mentiras es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio. Por eso cuando un hermano le pega a otro hermano,
también corrígelos. No debes permitir que un hermano le pegue a otro hermano, porque Caín mató a Abel. Y el diablo es homicida desde el principio. Por naturaleza todo hombre es mentiroso. Según el uso bíblico de la palabra mentiroso, no es solamente la persona que realmente dice algo que no es verdad, escúcheme, sino también la persona cuyas acciones, personas cuyas actitudes no armonizan con su confesión. O sea, viven contrario a lo que dicen. Ellos son mentirosos. Si tú dices ser algo y vives contrario y actúas contrario, eres un mentiroso. Vives contrario a lo que dices. Ahí quedas también bajo el juicio de Dios. El padre de mentiras es el diablo. Y si continúas y no te arrepientes hoy de tus mentiras, no es que es una mentirita piadosa, es una mentira y ofendes a Dios. Y eres merecedor del juicio por esa mentira. El padre de mentiras es el diablo. Y si sigues obstinadamente en tus mentiras, estás siguiendo a tu padre, el diablo. Perjuros, todos los culpables de afirmar solamente usando el nombre santo del Señor, son todos los culpables de afirmar, escúcheme, solemnemente. Alguien perjuro es alguien que afirma con solemnidad, usando el nombre de Dios como un juramento, por así decirlo, como un juramento. Usan el nombre del Señor y afirman algo que es falso, aún poniendo la mano sobre la Biblia y diciendo: juro decir la verdad y solamente la verdad. Y dice algo que es falso con la intención y única intención de causar daño al prójimo. También son aquellos que hacen un voto solemne y que no tienen intención de cumplirlo. Yo prometo, yo me comprometo, yo hago voto solemne, pero ellos dentro de su corazón no tienen la intención de cumplirlo. Esta es una forma horrible de pecado contra el 9º mandamiento. ¿Juras en falso? Esta es la forma en que Dios nos ve. Esta es la forma en que Dios nos mide. Ningún pecador y ningún pecado puede escapar del justo juicio de Dios. La ley condena a todos y a cada uno, y su sentencia es la ira de Dios. La única persona para quien la ley no tiene vigor es para aquel que es justo. ¿Y quién es justo? Aquel que ha sido justificado solo al creer en la obra sustitutiva de Cristo. Ese es justo. El hombre se justifica por la fe en Cristo solamente, no por obras de la ley. Y quedas libre de esta sentencia de la ley solo al creer en aquel que justifica, que es Cristo. Él es el justo, el que ha recibido la justicia, la rectitud, la obediencia completa y perfecta a la ley, que es atribuida por gracia al pecador que se arrepiente y cree en Cristo. Este ya no será condenado por la ley, porque Cristo ya pagó con su muerte. Terminamos, versículo 11, según el glorioso evangelio de Dios. Este es el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Escúcheme, la sana doctrina exige que el hombre ande en la ley del Señor. Escúcheme. Y también la sana doctrina declara que por naturaleza el hombre no puede guardarla ni andar en ella en sus propias fuerzas, y esto revela su total perdición. Por ello es tan necesario el glorioso evangelio del Dios bendito. ¿Por qué Dios demanda algo que no podemos hacer? Porque la ley no se trata simplemente de que nosotros hagamos o dejemos de hacer, sino que en primera instancia la ley muestra la santidad de Dios.
Y Él tiene la prerrogativa de mandar lo que es santo, lo que es bueno y lo que es justo. Sus criaturas caídas no pueden. Por eso Él ha elegido un pueblo para salvarlo y rescatarlo, para que pueda andar en su ley, ya que por naturaleza no puede guardarla ni obedecerla perfectamente, y esto revela su total perdición. El glorioso evangelio del Dios bendito. ¿Cuál es el mensaje central de este evangelio? Que Cristo Jesús vino al mundo pecadores a salvar. Esto es lo central. Qué glorioso evangelio del Dios bendito, que salva al pecador y capacita al pecador y fortalece al pecador para que ande en la ley de su Señor para la gloria y la honra de Dios. ¿Qué es el evangelio? Son las buenas noticias de su gracia redentora en Cristo Jesús. El evangelio no es un conjunto de buenos consejos o de ciertos códigos de vida. El evangelio son las buenas nuevas, no simple sistema ético o código para vivir, sino que es el evangelio la proclamación de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador. Este es el mensaje. Este es el mensaje que debes creer, el mensaje de la gracia infinita de Dios, ofrecida solamente en Cristo, como dice el apóstol Pablo, nuestra esperanza. Este evangelio ha sido encomendado al apóstol Pablo. Y Pablo, profundamente consciente de este encargo, le manda a Timoteo que trabaje para la gloria de Dios y la sana enseñanza del pueblo de Dios. Como iglesia, ¿estamos conscientes del encargo divino? En esta mañana tenemos una tarea, tú y yo, una tarea encomendada por Dios mismo, a la cual debemos ser fieles. Hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan hoy, que el Señor aplique su ley a nuestros corazones, para que podamos reconocer nuestros pecados y ser llevados al arrepentimiento. Que el Señor nos dé amor y comprensión por la sana doctrina de su evangelio glorioso. Que el Señor nos haga a cada uno de nosotros fieles administradores de todo lo que nos ha encomendado. Todo para su gloria y honor en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Señor, tú nos has advertido, tú nos has dado instrucciones. Tú has dirigido nuestro corazón en esta mañana por tu ley para ver nuestra condición, Señor, nuestra real y verdadera condición delante de un Dios santo. Señor, hoy solamente venimos a refugiarnos en Cristo. Señor, muchos que han quitado la ley de la enseñanza de la iglesia, la ley en medio de la predicación aún del evangelio, Señor, han torcido la doctrina. Y los hombres no han entendido la necesidad apremiante de un Salvador. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, cómo ir en contra de la falsa enseñanza. Ayúdanos, Señor, a levantarnos como iglesia y proclamar la verdad tuya, la verdad de la sana doctrina, de la doctrina inspirada, de la doctrina que exalta tu gloria, que humilla a nuestros corazones, que nos lleva a vivir vidas santas y piadosas. Todo para el honor y la gloria de tu nombre. Ayuda a la iglesia a fortalecerse, a discernir. Ayuda a aquellos que están aquí sin salvación, desprovistos de la gracia. Añade a tu iglesia a los que han de ser salvos, Señor, y aquellos que están ordenados para la vida eterna.
Que hoy los niños puedan ver su condición y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Que aquellos que han venido por mucho tiempo en este lugar y no habían entendido tu evangelio, hoy luz resplandezca en sus corazones y puedan ver a Cristo exaltado y glorioso, y puedan creer en su obra sustitutiva que nos da salvación y vida eterna y perdón de pecados. Ayúdales a creer, tráelos al arrepentimiento y fortalécenos para seguir fieles al llamado y al encargo que nos has dado. Todo para tu gloria, todo para la edificación de tu pueblo, todo para vivir, Señor, vidas que te agraden, vidas piadosas. En Cristo Jesús nuestro Señor hemos orado. Amén.